1, 2. Can you turn me up? I see it, like it, I want it, on it, I'm getting it, yeah. Now see me strut up and stun like I just don't care. Let's go. I move the body off on my left. Bienvenidos a un nuevo programa de Cara a Cara. Yo soy Cindy Roth. Y yo soy Lorena Hook, y en esta ocasión vamos a estar entrevistando a 3 ingenieros agrimensores que nos visitan en la ciudad de Crespo, en los estudios de Canal 6. Y antes de arrancar la entrevista, quiero darle a nuestro público una primicia. A partir de esta semana tenemos el programa, tanto que se va a emitir a partir de ahora, Canal 6 va a estar saliendo en la grilla de Flow, en el canal Somos. Nos van a poder encontrar en la grilla de Flow, así que todos los que tienen Flow nos pueden buscar ahí. Bueno, en esta ocasión nos visita Carlos Ertercer de la ciudad de Crespo, que es ingeniero agrimensor. También nos visita César Leonardo Puntín, que es vocal titular de la zona capital de la ciudad de Seguí. Y Joaquín Amado Alegre, que es delegado suplente de la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos, que es de la ciudad de Paraná. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Queríamos preguntarles, ¿qué hacen ustedes como actividad? ¿Qué hace un ingeniero agrimensor? Por ahí para los que nos ven y dicen, ¿qué clase de actividad es esta? A ver, Carlos. Bueno, un poco contarles dentro de las actividades reservadas para el título de agrimensor o ingeniero agrimensor, lo que más se destaca o lo que el común de la gente conoce es el tema de las mensuras. Subdivisiones, certificados de mensura en sí. El campo va un poco más allá, nos especializamos en cartografía, en catastro, ordenamiento territorial, evaluaciones, pero generalmente, te diría, me atrevería a decir, el 75-80% de la matrícula, si no más, se dedica especialmente a este campo, porque en general donde más trabajo hay, que es en la parte de mensuras y certificaciones de mensura. Que es lo que más se conoce, claro. ¿Y dónde estudiaron la carrera? A ver. Particularmente yo estudié en la ciudad de Rosario. Yo en la ciudad de Santa Fe. Y yo también en Santa Fe. En Santa Fe. ¿De cuántos años es la carrera? Actualmente, como toda ingeniería, es de 5 años. 5 años. Claro, hoy todas las ingenierías están iguales. Para llamarse ingeniería, se estandariza y tienen 5 años toda la ingeniería. Que también en Santa Fe tiene 5. Y después, en cercanas, universidades cercanas que se pueda estudiar agrimensura, tenemos la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario, Buenos Aires, La Plata y bueno, Corrientes y Córdoba también. Claro, o sea que en Entre Ríos no hay universidades que... En su mayoría, los jóvenes de Entre Ríos, a donde los 4 lugares que más se dispersan es Santa Fe, Rosario, Corrientes y La Plata. Sí. Sí, y La Plata. Exactamente. Sí, depende de qué lado de Entre Ríos. Sí, depende que, exactamente. Si estás al sureste, va para Buenos Aires. Si estás para el oeste, va para Santa Fe, Rosario. Y si estás al norte, va para Corrientes. Sí. Claro. ¿Y es una carrera que se puede estudiar virtual o solo presencial? Presencial. Todavía ninguna universidad de las universidades públicas, entiendo que una carrera de grado no la pueden pasar a virtual directamente. Creo que tienen algunas licencias las universidades privadas o institutos, pero ninguna hoy ha tomado la carrera. Bien. ¿Y cuántos agrimensores son en la provincia? No sé si tienen el dato según lo que el colegio normalmente publica. Sí, eso, incluso en la página del colegio vos podés encontrar el listado completo de todos los profesionales matriculados de la provincia. Somos alrededor, no tengo el número exacto, pero un poco menos de 200. Bien. Y para los que no saben qué es una mensura, ¿pueden explicarlo? A grandes rasgos, la mensura, acá Carlos tiene un par de ejemplos. Vamos un poquito a lo técnico. Sí. Con la mensura se define el estado parcelario de un lote, que es la relación de los límites jurídicos con los límites físicos, los hechos físicos, perdón. Entonces sería como la delimitación de lo que a vos te pertenece, para hablarlo un poquito más criollo. Y bueno, el plano de mensura es una cosa y luego está la ficha de transferencia, digamos. Exactamente. La ficha de transferencia es particular de Entre Ríos. No está en todas las provincias. Es un documento casi único a nivel nacional, que también encaja muy bien con lo que es la ley de catastro, que después comentaremos más en profundidad, y acompaña el plano de mensura. Es la descripción literal de lo que expresa el plano de mensura.
que es lo que necesita un escribano al momento de hacer la escritura, ¿no es cierto? O sea, el escribano, ningún escribano puede hacer una escritura si no tiene la mensura. Correcto. Exactamente. O sea, la ficha de transferencia más el plano de mensura. La reproduce literalmente. Lo que Y dice. la reproduce, claro. exactamente. Todo lo que dice la mensura pasa a escribirse en la escritura. En sí, el plano de mensura y la ficha de transferencia es el documento final de todo el trabajo que hacemos nosotros, que es el documento, como dice usted, que precisa el escribano para hacer la transferencia de dominio. ¿Y cuál es, digamos, la actividad de campo que realizan? ¿Cómo realizan una medición de un terreno, de una casa, de un campo? ¿Con qué instrumentos utilizan? Vi que trajeron un dron y otros instrumentos que, bueno, irán explicando para qué sirven, ¿no es Claro. cierto? Sí, pero la tarea inicial así en proceso, la tarea inicial de una agrimensora empieza por, una vez que existe la demanda o existe el problema que plantea un cliente, poder estudiar los antecedentes jurídicos. Es decir, jurídicos y catastrales. Entonces, poder saber cuál es el plano de mensura anterior, o sea, de qué parcela viene, cuáles son las condiciones dominiales en las que se encuentra, y desde ahí planificar un relevamiento, que es básicamente poder ubicar o determinar los hechos existentes, que son, por ejemplo, los muros medianeros, que es lo poco capaz lo más conocido que uno podría identificar, las construcciones que tiene adentro el inmueble, y la relación con las esquinas en este caso, que vendría a significar que ese terreno no existe un terreno igual. O sea, lo que termina de sintetizar todo eso es que no puede haber confusión entre ese terreno y otro. La ubicación. La ubicación georreferenciada se le llama en términos técnicos, que para un campo es con estos equipos que son GPS, GNSS, y para lo urbano es la relación con esa esquina. Entre tal calle, a tantos metros de esa esquina, y los muros con respecto al límite jurídico y esos detalles. Y ahí entra un poco qué instrumentos se usan, que dependiendo cuánta precisión o finura se requiera en la determinación de la ubicación de objetos, por ejemplo, la medianera, dónde está ubicada respecto al frente a la otra medianera, y cuánto de fondo tiene, etcétera, se utilizan determinado equipo, que ahí en la imagen aparecen lo que son estaciones totales, quizás para algo rural, campo, etcétera, con un sistema satelital, que sería esto, sirve. El dron es un complemento que te permite hacer una cartografía con mucha más riqueza de información, y después pasa todo esto que es hacer el expediente. Veíamos ahí en las fotos los mojones, para que la gente sepa qué es un mojón, que es un... Luego de hacer el relevamiento, justamente pasa la etapa de hacer el estudio, de hacer la relación de lo que se midió con los límites jurídicos. Entonces ahí es donde nosotros hacemos, después con todo junto, estudiamos y podemos poner los mojones o definir que tal parcela está correcta. Claro. Las paredes también. Debería coincidir el título con el mojón. O sea, si uno lee el título, debería decir a tantos metros de tal calle, a tantos metros la de tal demarcación de otro. los límites, o sea, el acto de materializar el plano de mensura es a través del amojonamiento, que es esa colocación de estaca donde límites linderos. inequívocamente define los límites de propiedad. Claro. ¿Y cuáles son los típicos problemas que surgen a la hora de hacer una mensura? Un montón. No, pero son por ahí es muy variado. Primero pues los casos son muy variados. Quizás muy relacionado con los abogados, digamos, de cómo por ahí desde evaluarlo económicamente al trabajo hasta las tareas que uno después tiene que desarrollar, qué es lo que tiene que hacer, y bueno, cada caso es particular. Por ejemplo, hoy tenemos en la provincia la verificación de estado parcelario, certificado catastral, desde 1955 para atrás, el plano de mensura deja de tener, el estado parcelario se vence, es decir, el plano de mensura de ese momento ya no tiene persistencia. Y eso, bueno, hay que evaluarlo al caso, hay que ver el plano de mensura anterior, hay que estudiar los antecedentes dominiales, etcétera. No es lo mismo una posesión que una mensura para una titularidad, que una verificación, bueno, muchos casos. Entonces vos lo que te podés encontrar muchas veces es antecedentes incompletos para poder estudiar el caso previamente. Podés encontrar en muchas zonas, muchas veces pasan en los núcleos céntricos de las grandes ciudades, los títulos con los hechos existentes, con los muros, están muy desfasados. Muchas diferencias, porque la ciudad se fue armando muy como un damero, pero más desorganizado. Entonces tenés varias cosas que te vas encontrando con problemas, pero que bueno, porque en definitiva ahí está nuestro rol de poder solucionarlo. ¿Y las leyes están acorde a darle o a brindar las soluciones? ¿O a veces hay, digamos, ciertos artículos que no permiten lograr una solución? ¿Cómo han tenido casos en que no han podido solucionar
algún problema que se les ha presentado? No, en general las mensuras, digamos, en su espinosa tarea, llamémosle, de definir los límites de propiedad, con lo que comentaba Joaquín o preguntaba Cindy, de los problemas que nos encontramos en base a los antecedentes, en base a las mediciones, a falta de información o lo que pueda ocurrir, el agrimensor termina definiendo los límites y armando el plano de mensura y tramitándolo. O sea, en general el plano va a salir registrado, no va a haber problema. No vamos a tener ningún inconveniente ni ningún impedimento por un artículo. En ese sentido no va a haber problema. Y Sí. porque hemos por ahí tenido casos de títulos, y he escuchado que títulos que son viejos, que vienen de muchos años atrás. Hoy mencionabas de algo de 1950, 55 en adelante. Bueno, hay que hacer una mensura nueva, y por ahí han surgido diferencias, claro. Claro. Que por ahí el título original tenía 2.500 metros cuadrados y se fue vendiendo una parte deslindando, y el último terrenito que queda como que tiene una faltante, como que falta en el título. Entiendo la consulta. Suele pasar, y ahí sí hacemos referencia a una normativa puntual, que cuando en la última mensura que queda, porque se fueron mensurando los diferentes lotes de una mayor área y llegamos al último, nosotros nos constituimos y hacemos el plano de mensura o la medición para realizar el plano de mensura, solemos encontrar excesos. El exceso es la diferencia entre lo que queda de título y la mensura en sí en el terreno. Claro. Cuando ese exceso supera una cierta medida, que en este caso es el 51%, tenemos que... No podemos mensurar la totalidad del terreno, sino que tenemos que partirlo. Eso suele pasar. Es una parte de la normativa que viene por un defecto del título antecedente. ¿Sí? Claro. Y ahí aparecen los famosos excesos o los faltantes. ¿Y cómo lo solucionan? ¿Con una posesión? Bueno, antes sí. Antes lo solucionábamos con un plano de, digamos, hay una forma de adquirir ese exceso con una mensura de prescripción adquisitiva. Que bueno, hoy en función de la normativa, sí, está detenido, pero bueno, supongo que en algún momento se va a poder hacer porque es una problemática que tenemos los agrimensores habitualmente, Claro, en la práctica diaria. Sí, los agrimensores y también la sociedad en sí, digamos, Exacto. tiene un problema ahí de Claro, darle, los clientes, darle- en Claro, definitiva, sí. son... darle entidad a algo que en definitiva existe y todos sabemos que existe, pero no tiene su correlato jurídico, digamos. Claro, porque los metros cuadrados a veces existen. O sea, Claro, conozco varios casos en donde vas, o sea, en la partida de ATER te viene el impuesto con, ponele 250 metros. Vas al folio real, en el registro de la propiedad, y también están los 250 metros, pero cuando vas... y en el terreno también, o sea, esas tres, pero cuando vas a catastro al título, no están los 250 metros y tenés 90 metros de pronto. Sí, no es la generalidad de los casos. Exacto. No es, claro, algo muy, claro. muy esporádico que sucede. A la inversa también, que hay faltante, digamos, que uno compra una Claro, propiedad. puede ser al Y ahí revés. está, digamos, la importancia del agrimensor en la sociedad. Digamos, Claro. cuando uno va a comprar, saber qué es lo que va a comprar y decir, bueno, a ver, va un agrimensor, mide y constata si efectivamente está lo que compra, o si te faltan Claro. metros cuadrados, o si sobran. Exactamente. Bueno, esa es, entre otras, digamos, nuestra función en la sociedad. Claro, es como que habría que constatar todo antes de quizás hacer una reserva, digamos, para Exacto, tener la correcto. seguridad. Como llevarlo al mecánico antes de comprar un auto. Tal cual, tal cual. Sería lo ideal. ¿Y qué desafíos encuentra el agrimensor con la Digitalización. digitalización, ¿verdad? Sí. Y modernización de las tecnologías? Desafío, yo diría más oportunidades, más que... O sea, como que te permite... todas esas mediciones que está Carlos ahí midiendo, que son estos mismos equipos, te permite obtener información del terreno cada vez con mayor precisión y Rapidez. y Optimización, sí, rapidez, que te permite por ahí enfocarte mucho más en el análisis que sería, bueno, cómo se relaciona lo que pasa con el hecho jurídico, que vendría a ser el título Claro. que tenés. Entonces te permite, te ahorra tiempo quizás de la tarea recurso humano, hombre, movimiento, y te permite enfocarte más en lo que justamente uno está... Antes para- recuerdo, de muchos años atrás, de ver los agrimensores con una cinta de medir, y quizás por ahí tu papá, que también es agrimensor, Salud. iban con la cinta de medir a medir un terreno, digamos. No sé cómo hacían en el caso de los campos, porque ahí es más complicado. Pero hoy, ¿cómo miden un terreno? Sé que hay cuestiones con láser. ¿Qué instrumentos usan para la medición? Centavos. Eso, como mencionaba adelante, siempre depende de cada caso, de cada situación. Por ejemplo, vamos a un caso de un campo, probablemente no muy grande, capaz de 4 hectáreas. La mayoría usa lo que es el equipo GPS, que utiliza señal satelital, y vamos tomando puntos a donde queremos, en los vértices, sobre el alambrado. ¿Se puede Para- mostrar Sí. el equipo? Sí, que vamos tomando puntos en el momento, que después esos datos los bajamos a la computadora y podemos ver como una nube de puntos con toda la información de altura, de posicionamiento,
que si lo queremos relacionar con otros equipos, con una estación total, también se puede hacer. Y lo que habla de la optimización, probablemente un GPS en 1 o 2 horas lo hace. Con la estación total, probablemente un día entero. Y anteriormente, en cinta eran campañas de días. Varios días para hacer una medición. Para hacer, exactamente. Más que nada hablando de un campo, ¿no? Que grandes Claro, creo que en grandes campos también es como si quedaban un mes en las cacos de estancia, el agrimensor compartiendo con la familia. ¿Ese aparato cómo es que se llama? Es de GPS. Ah, GPS. Sí. Bien, ¿y cómo entonces funciona esos...? Esto te posiciona con... podría compararse muy fácil al celular. Usa el mismo sistema en realidad. Lo que tiene es que se conecta o a otro igual a este, o en este caso a una estación permanente que está acá cerca, está la de Paraná, está en la base aérea. Entonces lo que logra es que tu posición sea mucho más precisa, se llama. Es decir, te da con mucha más precisión dónde estás parado. No sé si han visto en Google Maps que te dice precisión de 3 metros, 5 metros, como que va 16, que te va como se va achicando. Sí. Bueno, esto llega a niveles de 1 centímetro, 9 milímetros. Entonces vos tomás una ubicación acá y tomás otra ubicación acá y podés saber con bastante seguridad esa distancia. Claro. Y no tenés que esa es la gran ventaja, no tenés que verte con el otro. Por ejemplo, tenés un frente de 2 kilómetros, 1 kilómetro, un campo muy grande. Bueno, ahí ya te tenés que ver, o sea, antes tenías que ir recorriendo esos 2 kilómetros, montando equipos, trasladando. Hoy es pararte acá, pararte allá. Y como siempre, la idea es que vos acá relevas más información, por ende tu trabajo es más acabado, de mayor calidad. Más preciso, digamos. Más preciso. O sea, el centímetro, digamos. Exactamente, y te permite con más soltura tomar, por ejemplo, el alambrado, cómo se va inclinando en el alambrado de un campo, cómo va cambiando en toda su traza, y tu descripción es con mucha más información más rica, digamos. Claro. ¿Y para qué usan el dron, por ejemplo? Yo personalmente no uso dron. Yo en este caso, particularmente en lo personal me dedico un poco también a otras áreas de tipo de ingeniería. Pero bueno, contá bien. Las áreas. ¿Cuáles son estas áreas? En realidad tenemos un estudio con otros ingenieros, que son ingenieros civiles, hidráulicos, etcétera. Nos dedicamos a hacer proyectos ejecutivos de obras y de desarrollo inmobiliario. Entonces, ocupamos casi todo el equipo para hacer estudios, por ejemplo, de cómo la capacidad de inundación de un sistema, de un terreno, o qué sé yo, detecciones de tipos de árboles para un estudio ambiental, y ni hablar para la mensura también, que lo ocupamos por ahí para relevamientos de ciudades o de toda una manzana. Entonces te permite saber cómo se ubican todos los terrenos en una manzana. Vos sos de la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos. Suplente. Está bien, ¿y de qué se trata la asociación? ¿Qué es lo que hacen? Y lo que hace es nuclear a los colegios profesionales de Entre Ríos. Es una organización de organizaciones. Entonces, tanto los colegios desde el ámbito de la salud, ámbito de la ingeniería, ámbito del área legal, y bueno, y para generar política, generar actividades, lo que sea, en base a todas las profesiones. Hoy, por ejemplo, se había armado una encuesta de cuánto estaban cobrando los profesionales hoy en general, lo profesional liberal, que es un tema particular, actividades como charlas, ahora creo una charla de oratoria. Bueno, eso. ¿Y desde el colegio de agrimensores estimulan que los chicos estudien la carrera? ¿Ven que hay necesidad? Digamos, si son 200 agrimensores en la provincia, como que es un número bastante reducido, digamos, en relación a la población, ¿no es cierto?, de Entre Ríos. En sí, no solamente Colegio de Entre Ríos particular, sino todo el país englobado bajo la FADA, que es la Federación Argentina de Agrimensores. Se promueve en todas las provincias que se conozcan dónde se estudia, de qué se trata, y se suele haber charlas, jornadas. Generalmente el Día del Agrimensor es el 23 de abril. Esa semana suele haber en todas partes del país charlas que van a plazas, que van para que la sociedad misma conozca también cuál es el trabajo, qué es lo que hacen, y darle la oportunidad. Por ahí se me ocurre como una idea, justo esta semana estuvimos haciendo entrevistas con propuestas educativas que hacían en la Escuela 60 y hace unos días, y bueno,
hacían propuestas de distintas carreras y bueno, es como que qué lindo sería si promocionan un poco más. Los chicos de la escuela técnica, los que estudian la técnica, por lo menos saben de planos, pero un chico de una escuela comercial, de un bachillerato, de un colegio normal, digamos, no sabe lo que es un plano de mensura, de qué se trata por ahí, y está bueno. Yo soy un claro ejemplo de eso. Yo salgo de una escuela de gestión organizacional y hasta el último año de secundaria yo no tenía ni idea que existía el agrimensor. ¿Y cómo terminaste estudiando agrimensura? Fue gracias a una profesora que teníamos esa materia como... ¿Prácticas educativas? No me acuerdo cómo se llamaba. Vocacional, digamos. Tipo Exacto. vocacional, Sí, exactamente. Y a mí me gustaba mucho la matemática, pero no quería ser profesor. Entonces Claro. así investigando. Y me dice, ¿por qué no agrimensor? Digo, no sé qué es. ¿Qué es? Y empecé a investigar y, bueno, en mi caso particular, yo tengo un hermano que en ese momento estaba en Rosario, entonces empecé a investigar, fui y justo se daba una charla en la facultad, fui solo a la charla, todo, me encantó y volví con querer ser agrimensor y acá estoy. Qué bueno. Y sí te puedo agregar que cuando la carrera en Santa Fe empezó en el año 2004, es relativamente nueva, la carrera de ingeniero agrimensor. Y Claro. los colegios, tanto de la provincia de Santa Fe, con los colegios profesionales, ¿no? Colegios de profesionales de agrimensura de la provincia de Santa Fe como de la provincia de Entre Ríos, fueron partícipes en ese apoyo, digamos, y en las distintas ferias de carreras que se hacen al momento de que los chicos llegan a los últimos años, en las distintas ciudades, sobre todo las principales, Paraná, Santa Fe, ponían los stands y explicaban, se fomentaba la carrera. Desconozco si hoy se siguen yendo a dar esa exposición a los stands, pero la promoción a la carrera siempre estuvo, como dice César, de parte primero de la Federación Argentina de Agrimensores y después en cada provincia a través de los colegios profesionales. Hoy queremos también desde el colegio darle un impulso más desde la comunicación, así que estamos en búsqueda de cuál es la estrategia para comunicar más de la profesión, digamos, y por ahí el impacto que tiene. Y si alguien que nos está viendo detrás del público, el público que nos está viendo, pide un consejo porque le gustaría estudiar agrimensura, ¿qué consejo le darían? Que sepan matemáticas, No, que sean no, buenos no. en matemáticas. No, la carrera se especializa en matemática, pero también en derecho, en topografía, diferentes ramas. Yo creo que hay diferentes campos y eso es una parte linda también. Como hoy explicábamos el tema de los títulos, necesitamos conocer de la parte legal, de los derechos reales, y también de matemática para poder todo el tema de lo que es resolución y topografía, que es la ciencia que te enseña a medir y a representar el terreno en un plano. Yo creo que la carrera es muy abierta y la parte, personalmente, es una opinión, digamos, la parte linda que tiene, tal vez es que no siempre estás ni en una oficina, como tal vez lo puede ser, no sé, a modo de ejemplo un contador, o encerrado como, no sé, un médico que está en un hospital. Acá estamos en la oficina trabajando determinada cantidad de horas, después vamos al campo a medir, llámese campo, ¿no? De la ciudad, lo que sea, pero le llamamos al campo a la salida a medir, ¿sí? Claro. Te puede tocar un edificio, departamentos, campo, una isla, cualquier inmueble, digamos, y esa es la variedad y la interacción oficina-naturaleza, creo que es la parte más linda que Claro, tiene. en una isla, ¿cómo van? ¿En bote? A medir. lancha, sí. En lancha. Caballo. Ah, bueno, en caballo, Caballo también. también, sí, O sí. sea, tenés que saber manejar una lancha, un Claro. caballo y, digamos, meterte Sí, por casi ahí Rambo tenés, sí. en zona agreste. ¿Y cómo ven el trabajo mancomunado, digamos, de los agrimensores que dependen por ahí de la aprobación, dependen de catastro, ¿no es cierto? Primero de catastro de la municipalidad, como primer paso, que les aprueben las mensuras, y luego catastro de la provincia. De mi parte como cliente, que lo he sido antes y después de la pandemia, he visto que antes de la pandemia era muy rápido, porque había lo que se llamaba trámite preferencial, que ahora no existe más después de la pandemia. ¿Qué pasó? correcto. ¿Por qué antes en 3, 4 días, una semana te salía una mensura aprobada y ahora no sale más? ¿Cambió la ley? Bien, no es que cambió la ley, sino la pandemia vino a cambiar varias cosas. Claro. La digitalización viene de la mano de la pandemia, llegó para quedarse en buena medida. Antes existía esa modalidad de trámite preferencial, antes de la pandemia, cuando era todo papel, que era un sellado que uno pagaba en forma adicional y en 48, 72 horas, digamos. Eso es lo que decía la ley. Sí. Después, no sé, podía pasar, podía ser que sí, podía ser un poco más. El plano salía registrado. Eso es Claro. correcto. Luego de la pandemia ese trámite se suspendió. Pero ahí es donde el colegio, digamos, toma partido y en defensa de los matriculados y de la sociedad en general, toma cartas en el asunto y creamos lo que se llama para nosotros estudio previo. Estudio previo. Estudio previo, ¿qué significa? Significa que el plano de mensura tiene un recorrido más, que es el colegio de agrimensores, que antes no lo hacía, y personal del colegio que son profesionales o estudiantes o profesionales ya recibidos, estudian el plano y lo corrigen, llamémosle,
controlan que no tenga errores, que es lo que hace habitualmente Catastro. Digamos, los empleados de Catastro Claro. verifican que no haya ningún error o observación para que el plano salga correctamente registrado. ¿Eso lo hacen en todos los casos No, o en algunos es casos? optativo. Es Es optativo. optativo. O sea, el agrimensor decide si mandarlo directo a Catastro o si Exacto. mandarlo al colegio, En digamos. realidad, el Preferencial. cliente. Exacto. Lo que, lo que era Pseudo. antes el trámite preferencial. ¿Y ese trámite cuánto demora más o menos? Ese trámite demora, o en tiempos de hoy no te sabría decir con exactitud, pero estimo yo que en 45 días a 60 días. Ese es el trámite más Que rápido. está en el colegio, digamos. Estamos hablando Y de hay- mensuras, ¿no? Porque después hay mensuras, hay certificados de mensuras, son otros tipos de trabajo que después si querés ahondamos. Sí, sí. Pero hablando de un plano de mensura en sí, Sí. que es donde funciona el trámite de previa, en total desde que se inicia hasta que se registra puede demorar de 45 a 60 días. Con Esos e- tiempos, con sí. ese trámite. Con ese trámite. En trámite común especial. tenés que hablar de 3-4 meses seguro. Sí, Y sí, tal vez un poco más. Depende de los casos. Claro, La claro. dificultad del trabajo o los tiempos se pueden extender. ¿Y qué pasa cuando demora más? O sea, cuando le hacen observaciones y reingresos, un primer reingreso. Y bueno, eso ¿cómo? suele pasar, es parte de la cotidianidad de nuestro trabajo, de que Claro. muchas veces hay observaciones, a veces el profesional está de acuerdo, o sea, que la observación es correcta y otras veces que no, y el trabajo puede ir y venir, como puede pasar en otras profesiones también, y bueno, se puede demorar más de lo habitual, suele pasar, sí, Claro. es parte de nuestro día a día. ¿Y a ustedes como agrimensores les gustaría que vuelva el preferencial como era antes? Y varias hay varias alternativas que estuvieron también, se están viendo en el colegio, una cuestión de cuál es la mejor manera de poder brindarle cada vez mejores tiempos a la sociedad y al mercado inmobiliario también, que es parte del que somos parte del proceso, digamos, de todo eso. Y como dice Carlos, es una cuestión también del tipo de trámite, cuál es el que... Nada, si es rural es urbano, si es propiedad horizontal, si es certificado. Claro, si viene de un loteo, por ejemplo. El que propio son Estado varias tiene áreas distintas que lo mensuras. estudian, después tenés casos muy particulares, si tenés que dividir una partida provincial en, por ejemplo, un departamento, o hace un edificio hace un tiempo atrás, digamos, no sé decir años, pero por ejemplo un departamento estaba capaz con la misma partida que su estacionamiento. O sea, ahí tenés que desunificarlos para poder verificarlo, entonces todo ese proceso lleva un paso intermedio. Después están las municipalidades en el medio también, con su tiempo y sus... Libre deuda. Exactamente, los libres de deuda que están viendo la Claro. municipalidad, etcétera. Claro. Que yo creo que también ahí, si uno le hace un poco de zoom para arriba, el mercado inmobiliario, creo que cada vez como el Estado le está poniendo un foco y le está exigiendo, mismo pasa con los loteos, de que uno dice que, bueno, hoy por ejemplo tenés que hacer en todos los loteos, tenés que hacer una calle, un cordón cuneta, tenés que poner alumbrado, tenés que poner agua, cloaca y hasta casi en breve gas. Que vos ves loteos de antes y no son así, entonces es como que hay exigencias cada vez sobre el mercado inmobiliario más, esto es una parte también y también cae en eso, digamos. Sí, creo que parte de todo ese mundo, digamos. Y eso que es todo digital, digamos, ahora el papel es la última parte de, digamos, que lo último que se presenta, primero, Exacto. digamos, Sí. porque yo sé que la provincia está con el tema de la digitalización, de tratar por un tema de ecología, de no imprimir tanto y que sea todo, bueno, en formato digital. Entonces, bueno, yo creo que debería ser más fácil así, y no antes que era en papel, te salía en 72 horas capaz. Sí, 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 Y sí. ahora que es digital, por ahí demora varios meses en salir. Hubo un reclamo, digamos, del colegio de decir, digamos, aparte del aporte que hace el Sí, colegio, de eso, de agilizar los trámites, o quizás falta personal, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si el problema será de personal. Lo que sí podemos decir desde nuestro lado es que el colegio, digamos, dialoga, conversa con Catastro siempre en busca de la mejoría, ¿sí? Tal vez no sean los mejores tiempos, sí. Anteriormente también había momentos, no siempre era rápido, había momentos que sí, momentos que no. Son épocas, sí tenemos que buscar soluciones para que esto mejore, eso está más que claro. Digamos, trabajar para que los tiempos se acorten, más allá si es papel digital, todo va a la digitalización, a la despapelización, como bien mencionás, pero creo que siempre el colegio, digamos, tiene la obligación de trabajar para sus matriculados y en representación de ellos, para los clientes y para la sociedad, en busca de tratar de mejorar todos estos procesos y optimizar conjuntamente con el Estado en la mayor medida que pueda. Totalmente. Genial, así que bueno, a los que nos están viendo y a los chicos que están estudiando la secundaria, queremos instarlos a que estudien la carrera de ingenieros agrimensores. La verdad que necesitamos más agrimensores, es una carrera muy valiosa, los felicito a ustedes por estudiar, la verdad que los necesitamos, nos necesitamos mutuamente. Así que, y la verdad que, bueno, dejarles esa inquietud también a los que nos ven del otro lado, de promocionar por ahí la carrera.
Les agradezco por estar, les quiero Gracias. recordar al público que nos pueden ver los días martes a las 17 horas, que subimos los programas en YouTube, los días miércoles en Cara a Cara TV en YouTube. En YouTube. Y en ¿Sí? Instagram nos pueden buscar como cara.a.cara.tv. Nos pueden seguir y así se van a enterar de todas las entrevistas que tengamos. Y los detrás de escena, también en Instagram. Así que bueno, muchas gracias por estar Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias por invitarnos. y bueno, nos vemos en una próxima.